Hay una cosa que para mí es muy difícil de entender y es cómo algunos líderes piensan que no tienen que ser buenos comunicadores o que es un skill adicional o deseado a su rol. En este video de conciencia vas a entender por qué los líderes deben ser los mejores comunicadores y vas a aprender tres cosas básicas que debería hacer cualquier persona que lidera con su equipo. Así que no te lo pierdas y empecemos. Bueno, este es un tema que a mí me preocupa bastante, porque cada vez menos vemos líderes que son buenos comunicadores dentro de las organizaciones y cada vez más los necesitamos. Y para mí es sorprendente muchas veces encontrarme con líderes de todos los tamaños que tienen a su cargo personas que no organizan reuniones de equipo, que no separan sesiones de one-on-one, que no bajan la información de manera directa y transparente. Y a partir de esa preocupación decidí contarles algunas cosas sobre por qué los líderes deben ser los mejores comunicadores, qué pasa en el cerebro de un líder, libros y estudios que hablan sobre eso, y al final les voy a dar algunos tips básicos que un líder, o sí, muy básicos, debe hacer para ser un buen comunicador. Entonces, empecemos con algo y quiero compartirles un libro que leí hace mucho tiempo, que yo le recomiendo a todos los líderes de todos los niveles. Es este de aquí, El lenguaje de los líderes, de Kevin Murray. Y este es un libro bastante interesante porque es una serie de entrevistas que él hace a líderes de todos los tamaños, pero sobre todo a C-levels, a CEOs de diferentes empresas, en donde les pregunta qué es liderar, por qué la comunicación es importante, qué tipo de lenguaje utilizan. Y hay una cosa que yo quería resaltar desde el libro hoy, y es que todos esos grandes líderes exitosos dicen que la comunicación no es un complemento del liderazgo. La comunicación hace parte del rol del líder, porque resulta que genera confianza, alineación y motivación. Entonces ahí es cuando a veces uno se encuentra con líderes en diferentes empresas que dicen, pero Juli, ¿por qué mi equipo no me sigue? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué nadie me cree cuando yo les hablo? Y creo que quizás esos líderes deberían tomarse un poco más de tiempo para entender la importancia de la comunicación en sus roles. Y quiero contarles algo bien importante que tiene que ver con el cerebro humano y con la anatomía. Resulta que hay un instituto que se llama Neural Leadership Institute que estudia qué pasa en el cerebro de los líderes, de las personas que lideramos otras personas en cualquier tipo de cargo o de rol. Y resulta que después de muchos estudios en Estados Unidos se descubrió que el cerebro de los líderes activa una zona que se llama la corteza prefrontal del cerebro, que es esta parte de aquí, ¿ok? Todo esto es la corteza prefrontal del cerebro. En otros videos ustedes han visto que yo les he contado que en esa corteza prefrontal está el control de las emociones, el control del lenguaje, etc. Pero algo muy interesante en los líderes es que las personas que tenemos que tomar decisiones, las personas que lideramos gente, tenemos que activar de manera más constante esa corteza prefrontal. Porque resulta que nosotros tenemos que tomar decisiones estratégicas, tenemos que tener un mayor control emocional, tenemos que tener un pensamiento de largo plazo, pensar hacia el futuro y no solamente hacia el presente. Y una cosa bien importante que sucede en esta zona y es que ahí aparece la empatía y la regulación emocional. Entonces, hay una razón anatómica, neurológica, por la que también nosotros líderes tenemos que mejorar nuestra comunicación, porque así garantizamos que nuestro equipo esté más alineado, más conectado y nosotros podamos gestionar mejor y llegar a los resultados que las compañías nos piden o que nosotros queremos. Porque esto aplica para los líderes que trabajan para otros líderes en compañías o para aquellos que están emprendiendo y tienen gente a cargo. Entonces, creo que es bien importante que entendamos que la configuración cerebral de los líderes cambia y que es clave nosotros como líderes trabajar en nosotros mismos para saber qué es lo que tenemos que hacer para ser mejores comunicadores. Resulta que nosotros en la empresa donde yo trabajo, los últimos años liderando la comunicación, hacemos una encuesta y le preguntamos a los empleados, oye, mira, ¿cuáles son los principales canales de comunicación de la empresa? Y la gente dice, no, el correo, no, las redes sociales internas, no, el website corporativo.
pero hay algo muy interesante que empezó a pasar en los últimos años, especialmente años donde invertimos en el fortalecimiento de la cultura de la empresa, y es que decían, ¿sabes qué? Uno de los principales canales de comunicación de esta compañía son los líderes. Entonces, los líderes en sí mismos son un canal que garantiza la alineación cultural de una compañía, que garantiza la alineación estratégica de las personas que trabajan en esa compañía y los mensajes directos, claros y contundentes. Por eso es que es tan importante que un líder se comunique de manera correcta, que tenga claridad y que cada vez más sepa para dónde va su comunicación y cómo es su comunicación. Y bueno, ahora sí, sin más cháchara, les voy a contar qué cosas son básicas. Es decir, ustedes mañana les entregan una posición de líder, tienes que liderar 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas o de team leader, lo que sea. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para ser, además de líderes, buenos comunicadores? Y se los voy a contar porque yo llevo un poco más de 8 años liderando personas y ha sido una experiencia maravillosa. Hoy tengo un equipo de más de 30 personas y ha sido brutalmente interesante conocerme, entender cómo me comunicaba antes, cómo me comunico ahora. Yo tengo la fortuna de tener personas en diferentes países dentro de América Latina, con diferentes idiomas. Entonces es bien interesante cómo uno como líder necesita invertir en su estilo de comunicación, en el entendimiento de quién es, cómo se comunica y para qué. Entonces les voy a dar 3 básicos, ¿ok? Sobre esto podemos hacer una serie de 80 videos, pero les voy a dar 3 básicos que para mí son indispensables y yo les recomiendo a cualquier líder empezar por esos 3. El primero y muy importante, autoconocimiento. Ustedes han visto que yo les he dejado aquí otros videos de conciencia donde hablamos de cuál es el estilo de comunicación de que cada uno tiene. Entonces hay 4 estilos de comunicación en el cerebro y les pido que identifiquen su estilo de comunicación. También hay videos donde tenemos que identificar cuál es nuestra zona de confort, es decir, yo me siento más confortable o más cómodo escuchando, hablando, me siento más cómodo escribiendo, eso es importante identificarlo. Entonces, lo que yo le diría a los líderes, primera cosa en la que ustedes tienen que invertir tiempo, escucha, aprendizaje, lo que sea, es en el autoconocimiento de sus estilos de comunicación. Identifiquen cuál es su tipo de comunicación. Si yo no sé cómo me gusta a mí que se comuniquen conmigo, es muy difícil que yo sepa cómo comunicarme con los demás. Vean los videos que están en el canal, de pronto les pueden ayudar para entender cuál es su tipo de comunicación según el cerebro que tienen. Y dentro de ese autoconocimiento también identifiquen cuál es su zona de confort y cuáles son sus disparadores negativos. Todos en la comunicación tenemos una zona de confort. No, es que mi zona de confort es hablar en un público grande. No, resulta que mi zona de confort es cuando yo puedo explicar, mover las manos. No, mi zona de confort son los gráficos, los números. No, mi zona de confort es escribir. Mi zona de confort es escuchar y preguntar. Cada uno de nosotros tiene unos lugares dentro de la comunicación en donde somos mejores. Identifiquen en dónde son mejores. Escuchando, hablando, debatiendo, conversando, una conversación más formal o más informal. Después, identifiquen cuáles son los triggers negativos, es decir, también qué les molesta que otros hagan en la comunicación. No, yo odio que cuando les esté hablando, cuando alguien me está hablando, me interrumpan. O yo odio que me llamen por teléfono. O yo odio que manden un correo electrónico de X cantidad de páginas. Identifiquen cuáles son sus triggers negativos en la comunicación. Porque cuando ustedes, como líderes, y volvemos al tema del control emocional, les lleguen esos triggers negativos, necesitan calmarse, pausar y pensar, porque ustedes ya lo tienen identificado. Y el tercer punto dentro del mundo del autoconocimiento es clave. Identifiquen canales de comunicación que funcionan para ustedes. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy una persona que necesita explicar el porqué de las cosas. Entonces, a mí a veces los correos electrónicos no me funcionan tanto para dar un direccionamiento a mi equipo. ¿Qué hago yo? Les mando un audio y le digo, fulanito, ¿cómo estás? Mira, estamos en este proyecto, te escogí a ti por esta y esta razón, el proyecto se trata de A, B, C, D, el audio puede durar 5 minutos, 10, lo que sea, ¿sí? Pero a mí me funciona y me gusta que me manden audios y yo mandar audios. Hay personas que eso no les funciona, hay personas que les funciona que las llamen, hay personas que les funciona lo escrito, pero identifiquen cuáles son los canales de comunicación que a ustedes les sirven. No, a mí búscame por WhatsApp, o búscame por Instagram, o búscame por otro lado, o ve a mi puesto, o llámame. Identifiquen eso y ténganlo muy claro. Entonces, paso número 1 para ser un buen líder que se comunique de manera correcta, autoconocimiento con esas 3 claves. ¿Listo?
Paso número 2, conocimiento de los otros. Es decir, si yo tengo un equipo de 5 personas, yo tengo desde el hiring, desde el momento en el que los estoy contratando, preguntarles, bueno, ¿cómo te gusta a ti que se comuniquen contigo? ¿A ti te gusta que yo te llame? ¿Te gusta que yo te escriba? ¿Te gusta que yo te envíe un correo? ¿Cómo prefieres que me comunique contigo? Es una pregunta muy sencilla, pero que si se hace desde el momento de la contratación, desde la entrada de una persona a mi equipo, va a resolver muchos problemas, porque créanme que muchos de los problemas dentro de las organizaciones o dentro de los equipos o dentro del manager y las personas son problemas de comunicación. Y a veces son los canales o a veces también puede ser las personas o la manera en la que se habla. Entonces, hagan esa pregunta. ¿Cómo te gusta que se comuniquen contigo? ¿Cómo consideras que es tu estilo de comunicación? Y ustedes escuchen con atención a ese punto. En los one-on-ones con las personas, en sus conversaciones del día a día, identifiquen también qué tipo de comunicación tiene esa persona. Vuelvan al video de conciencia donde hablo de los 4 estilos de comunicación: racional, analítico, creativo y emocional. Identifiquen a esa persona, cuál es su predominancia, en donde ustedes ven que se siente confortable cuando habla, de pronto es cuando habla de los datos o es cuando cuenta una historia. Identifiquen eso en esa persona y también identifiquen sus partes negativas dentro de la comunicación o los aspectos que tienen para mejorar. Entonces, no, Julianita de mi equipo es muy buena contando historias, pero resulta que no es concreta. Entonces yo le voy a trabajar a través de las fortalezas, a través de lo bueno que ella tiene, del storytelling, le voy a trabajar eso que ella necesita mejorar. Entonces ya necesita mejorar, ser más concreta, entonces le voy a decir, mira, me gusta la historia, vas a empezar por ahí, pero necesito que la cuentes en 1 minuto, ¿sí? Entonces, por ahí es importante. Y el tercer punto, frente a ese tema número 2, que es el conocimiento de los otros, es trabajar desde las fortalezas. Muy importante, señores líderes o señoras líderes, que si ustedes identifican que una persona tiene un problema de comunicación, no le trabajen desde el problema de comunicación, sino le trabajen desde lo que es fuerte. Entonces yo identifico que hay una persona muy tímida en mi equipo y que no le gusta hablar o que no sabe cómo comunicarse con los clientes. Si ustedes le están recordando eso, no es que tú no le dices A, no le dices B, no le dices C, en vez de ustedes observar, escuchar, identificar qué es lo que sí dice y qué es lo que dice muy bien. ¿O será que es en texto? ¿O será que es en audio? ¿O será que es en qué? Y trabajen desde ahí para subirle el volumen a las fortalezas y que a través de eso las cosas que no son tan positivas se reduzcan, es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, yo tenía una de mis managers ahora, que en su momento era una de mis directas, me decía, antes tenía un tema con las formas, entonces era muy agresiva también por la cultura del país en donde estaba, y yo recibía múltiples quejas de todas las áreas de, esta persona es muy agresiva, siento que es muy agresiva, que es extremadamente directa, y yo empecé a darme cuenta que era una persona extremadamente creativa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Esa creatividad que tú tienes en la comunicación, utilízala para, en vez de decir tan directamente las cosas, cuenta una historia al inicio, crea una analogía, haz una metáfora para suavizar un poquito las formas. Y fuimos trabajando por ahí y ahora es maravillosa y es la que más enseña de control emocional y control en las formas de la comunicación, pero solo trabajándole desde lo positivo y no desde lo que le hace falta por mejorar. Y el tercer punto que les quiero dejar a todos los líderes o futuros líderes que están viendo este video es: aprendan a escuchar. Ningún líder es buen líder si no sabe escuchar. Hay otro video por ahí en Conciencia con algunos tips de escucha activa, véanlo. Creo que hay algunos insights bien interesantes, pero les recomiendo 2 cosas que a mí me han funcionado. Y ahora con inteligencia artificial muchísimo más. Tengan un libro de preguntas para la gente. Si yo soy una persona que me fascina hablar y yo identifico que yo voy a acaparar la conversación con mi equipo, tengo que tener unas 15 preguntas en mi libro de preguntas básicas para yo, antes de hablar y decir mis ideas y lo maravilloso que yo pienso que soy, decir, ok, ¿y ustedes qué piensan sobre este aspecto? ¿Ustedes cómo ven este punto? ¿Ustedes cómo analizan A, B, C, D? ¿O cuál es tu opinión al respecto? ¿O cómo creen que esas quejas que estamos recibiendo las podemos mejorar? Pero tengan un libro de preguntas para que la conversación no sea solamente unidireccional, sino en un one-on-one identifiquen, bueno, ¿cómo te has sentido en estos últimos meses al respecto de mi liderazgo? ¿Qué crees que yo puedo mejorar? Tengan un libro de preguntas para que esa persona se abra con ustedes, ¿sí? Dependiendo de la situación, dependiendo de lo que ustedes quieran encontrar. Pero usen la inteligencia artificial y pregúntenle. Tengo una conversación de one-on-one mañana con una persona que es una persona analítica, que es muy tímida, pero necesito direccionarla para que haga esto. ¿Qué preguntas le debo hacer
para ser más asertivos en esa conversación. Entonces, busquen y utilicen la tecnología para encontrar esas preguntas que hay que hacer para tener más información. Yo tenía en la universidad un profesor que me decía que por cada página que yo tenía que escribir cuando, en mi época de periodista, tenía que leer 100. Lo mismo es cuando vamos a hablar. Por cada palabra que yo quiero emitir, tengo que escuchar 100. Y como líder, muchísimo más. Otra cosa que les voy a recomendar es que tengan una bitácora de las personas de su equipo, sobre todo para equipos controlados. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 30 personas en mi equipo, claro, yo no todas esas personas me reportan a mí, pero a mí me reportan 4. Entonces, esas personas que me reportan directamente a mí, yo voy a poner Juliana Posada, estilo de comunicación, creativo, analítico. Después voy a poner su lenguaje no verbal, utiliza mucho las manos, habla mucho, habla poco. Empiecen a anotar en los one-on-ones no solamente lo que la gente les dice, sino cómo se los dice, porque eso les va a dar información de cómo comunicarse con ellos y qué es lo que les funciona también a ellos. Y el último punto, que es uno de los más importantes, y es, mis queridos líderes y lideresas, acuérdense que a no todas las personas les funciona lo mismo. Lo que a mí me funciona, no le funciona a los otros. Si resulta que a mí me funciona el WhatsApp, me funciona que me llamen, no me funciona que me manden audio, no quiere decir que eso funcione para el resto de su equipo. Por eso nosotros como líderes, como comunicadores, tenemos un desafío adicional y es volvernos expertos en escuchar, en nuestra propia comunicación y en adaptar el lenguaje para lo que le funciona a los demás. Entre más ustedes adapten el lenguaje de acuerdo a estas técnicas de escucha que les compartí, de acuerdo al tema de conocer a la gente de su equipo y autoconocerse, ustedes van a ser más exitosos y van a garantizar mayor credibilidad, pero también mayor seguimiento de instrucciones y algo que no se puede enseñar y es inspiración. Los mejores comunicadores que son líderes son altísimamente inspiradores. Así que si ustedes quieren convertirse en un líder inspirador, que para mí no existe una fórmula para eso, una de las primeras cosas que hay que hacer es convertirse en un buen comunicador, según mi visión, según lo que a mí me ha funcionado. Este video para mí es súper importante porque yo creo mucho en el poder del liderazgo para transformar. Y quería hacérselos y por eso me estoy demorando un montón contándoles el por qué, para qué y algunos tips básicos para las personas que recién están empezando en este mundo del liderazgo, cosas básicas que deben hacer. Más adelante en otro video hablamos de otras cosas como por ejemplo establecer rituales de comunicación, mínimo una reunión de equipo a la semana, mínimo un one-on-one quincenal, dependiendo del rol que ustedes tengan. Pero no puede ser que un líder hable una vez al mes con su gente. No puede ser que exista un abandono dentro de las organizaciones porque hay un líder que no sabe qué decir, o porque hay un líder que no sabe cómo comunicarse, o porque hay un líder que no es lo suficientemente asertivo. Eso no podemos permitirlo, sobre todo en el mundo en el que estamos ahora. Mil gracias por ver este video, por escucharme, por siempre estar ahí presentes. Por favor, todos los comentarios, sugerencias, dudas, aquí estoy para que puedan dejármelas en los comentarios o en el video. Les agradezco un montón por verlo hasta aquí. Recuerden que la clave para mejorar la comunicación es hacer conciencia de ella. Nos vemos en un próximo video y les deseo a todos un lindo resto de día.